que Dios tiene para nosotros en cuanto a la disciplina personal, que en el Señor tú y yo somos responsables de ir avanzando, de ir aplicando, mientras el Señor va transformando nuestras vidas. Y la transformación en Cristo Jesús es una realidad para todo aquel que cree. Si tenemos una semana de ver nacido de nuevo, si tenemos un año, si tenemos 20 años, la forma, la manera de vivir de antes de ser transformados, de llegar a la transformación de Cristo Jesús, no es la misma. ¿Okay? Si en verdad conocemos al Señor como nuestro Salvador, nuestras vidas están siendo transformadas y no serán igual que ayer. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 6 al 10, dice lo siguiente: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas prófanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y eso somos tú y yo. Pablo en esta carta está escribiendo a Timoteo y está hablándole en cuanto a algo que está sucediendo dentro de la iglesia, y está acosando a la iglesia. Y no meramente dentro de la iglesia, sino que se ha infiltrado con estos problemas, y al estudiar las cartas de Timoteo, está hablando, advirtiendo en contra de la falsa doctrina, en contra de la apostasía, que en algunos lugares se está llevando a cabo. Y esas cosas se siguen llevando a cabo hoy en la actualidad, y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Falsas doctrinas que son veras llamativas, llaman a la emoción, nos hacen ver las cosas como que si el andar en Cristo Jesús sería una cosa superficial. Y la vida en Cristo Jesús no tiene nada de superficial, sino todo lo contrario. Necesita profundidad en nuestras vidas, profundidad en nuestros corazones, para realmente vivir lo que Dios quiere que tú y yo vivamos mientras llevamos a cabo la enseñanza de Cristo Jesús. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: si estas cosas enseñas a los hermanos, si estas cosas son las que se están llevando a cabo como práctica diaria, tú serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros somos ministros de Jesucristo? Todos. Cada quien tenemos nuestra diferente función dentro del cuerpo de Cristo, y como tenemos nuestra diferente función, dentro de esa función tenemos una responsabilidad que desarrollar, y depende de nosotros cómo la vamos a desarrollar. Tú y yo tenemos que reconocer en qué parte del cuerpo es que estamos para disciplinarnos a desarrollar lo que Dios quiere que desarrollemos. Es, por ejemplo, yo estoy dándote la enseñanza dominical, ¿sí? Yo estoy dándote la enseñanza dominical, y de acuerdo a eso, de acuerdo a ese ministerio, es que tengo que disciplinarme para hacerlo y tratar de ser el ministro de Jesucristo que yo necesito ser. La apostasía y la falsedad que confrontaban a la iglesia en el tiempo de Timoteo, mucho daño estaba causando, y mucho daño llegaría a causar. Y por eso necesitaba ser confrontada, por eso necesitaba ser advertida a la iglesia, para saber cómo es que iban a lidiar con estos problemas. La apostasía y la falsa doctrina eran una amenaza que cautivaba la atención, y la cautivaba bastante bien, de tal manera que muchos
Muchos de los que habían profesado ser creyentes, muchos de los que habían profesado tener fe en Cristo Jesús, ahora se encontraban negando la fe que una vez habían profesado tener. Y tal vez no la profesaban abiertamente, sino que simplemente habían cambiado en cuanto a su disciplina. Su disciplina era tal vez superficial, su disciplina tal vez no era profunda, o se habían cambiado de práctica y decían que era Cristo Jesús. Decían estar en la iglesia y estar funcionando tal y como tú y como yo, o sea, como todos los demás cristianos. Estaban negando lo que una vez habían confesado ser. Pablo le dice a Timoteo que si estas cosas enseña y si estas cosas lleva a cabo, será un buen ministro de Jesucristo. Y estos somos todos y cada uno de nosotros que a Cristo hemos llegado. Como buenos ministros de Jesucristo es que debemos estar dando la advertencia y dando la enseñanza. La nutrición que de la palabra de Dios viene es en la doctrina que tú y yo vamos practicando, que se alinea a la palabra de Dios y que lleva la enseñanza que necesita llevar, o sea, una enseñanza, una doctrina que es esencial y que todo creyente tenemos acceso a ella. Todo creyente tenemos acceso a la palabra de Dios, además de la responsabilidad bajo el llamado de Dios para así protegernos unos a otros de los peligros que podemos encontrar mientras tú y yo vamos siendo transformados. Al ser transformados, tú y yo vamos a encontrar muchos peligros. Porque vamos a supuestamente ver tú y yo maneras más fáciles de transformar nuestra vida. Vías más cortas por las cuales tú y yo podemos aprender según lo que se dice ser la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos aprender Biblia? ¿Cuántos queremos aprender cómo se hacen las cosas de Dios y queremos aprenderlas rápido? Pero no hay vías cortas, no hay varitas mágicas, la cual puede ser meneada y tú y yo obtener el conocimiento de la noche a la mañana. Si es que vamos a llevar este asunto y vamos a ser verdaderos ministros de Jesucristo, tú y yo vamos a tener que invertir tiempo, dinero y esfuerzo en este asunto de lo que es la enseñanza bíblica para poder hacer las cosas como Dios manda. Pablo le dice a Timoteo allí en esos versículos que deseche las fábulas y que se ejercite para la piedad. No podemos olvidar, cuando vas tú y lees y te das cuenta de la biografía de Timoteo, te vas a dar cuenta que su madre era judía y su padre era griego. Y por eso le está diciendo en cuanto a las fábulas. Las fábulas simplemente eran cuentos. En el contexto bíblico, las fábulas se refiere a mitos, se refiere a historias inventadas, falsas doctrinas o supersticiones sin fundamento que contradicen la verdad de Dios y la santidad. Y esto en nuestro tiempo, ¿sabes cómo les llamamos? Caricaturas. Cuando tú vas y buscas la definición de fábula, te vas a encontrar que simplemente la descripción que te está dando en cuanto a una fábula es una caricatura. Tú y yo no podemos basar la disciplina que debemos tener en el Señor en una caricatura o en cosa que no es real. Normalmente, ¿qué es lo que tú y yo vemos pasar en las caricaturas? Un perro habla, un burro da consejos, ¿sí? Un osito y un humano tienen una conversación y tienen una vida hecha, ¿sí? Y esas cosas son cosas de cuentos. Tú y yo no podemos basar nuestras vidas espirituales en los cuentos, en fábulas, en cosas inventadas, para dar un ejemplo, en caricaturas. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: desecha las fábulas, quítate todas estas cosas que no están siendo de provecho para el corazón del hombre, enfócate en la piedad, ejercítate para la piedad. Cuando está hablando de la piedad, me gusta cómo lo dice, cómo lo escribieron en la Biblia, la traducción Palabra de Dios para Todos, que dice lo siguiente: pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos,
y más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. Entrénate para una vida dedicada a Dios. Esto quiere decir que cuando tú y yo nos estamos poniendo a la disposición de Dios para ser entrenados a una vida dedicada a Dios, tú y yo tenemos que dejar todas las cosas a un lado. Todos mis gustos, todos mis planes, porque va a ser totalmente dedicada a Dios. Y eso ha de llenar toda mi agenda, eso ha de llenar todo el tiempo que yo tengo para dedicarme completamente a Dios en todo lo que hago, digo y pienso. ¿Sabías tú que en los Estados Unidos en los últimos años se han vendido unos 400 por año, unos 400 millones de copias de libros ficción? Y esto ha aumentado más en los últimos años. Las personas estamos siendo instruidas, las personas estamos leyendo, estamos obteniendo cierto tipo de información, pero no viene meramente de donde necesitamos obtener esa información. 400 millones de copias son un montón de libros, muchos libros que las personas estamos leyendo en los últimos años. La vida cristiana no se trata de enfocarnos en lo que no debemos hacer, sino que en la práctica diaria de la palabra de Dios, lo cual automáticamente nos lleva a desechar lo que no debemos hacer. O sea que tú y yo debemos enfocarnos en lo que sí debemos hacer. Enfocarnos en la palabra de Dios, que nos va a llevar directamente a la moralidad, nos va a llevar a la justicia, nos va a llevar a tú y yo a tener una relación en santidad con Dios, lo cual automáticamente va a desechar todas las demás cosas que no deben de estar en nuestras vidas. Y tú y yo vamos a poder identificarlas, de tal manera que no vamos a querer tenerlas porque estorban para con nuestra relación con Dios. Todo lo negativo y todo lo que no va, todo lo que va en contra de Dios, lo vamos a poder identificar cuando nos enfoquemos en hacer las cosas que sí debemos hacer. Y normalmente en nuestra relación con Dios, cuando llegamos al conocimiento de Jesús, en lo que nos enfocamos es en no hacer. En no hacer. Este asunto de la disciplina personal, nos enfocamos en no hacer lo que no debo hacer, cuando nos debemos enfocar en lo que sí debo hacer, que automáticamente echará afuera lo que no debo hacer. Y nos ayudará a identificar. Con todo esto en mente, Pablo dice, palabra fiel es esta. ¿Cuál es esta palabra fiel? La palabra fiel que a Timoteo le está mandando e instruir. Palabra fiel sobre la cual aún Timoteo había sido instruido en ella. La palabra de Dios es algo con lo que podemos tú y yo contar para edificar nuestras vidas y edificar las vidas de los demás. Podemos edificar una vida fuerte y verdadera que en realidad nos llevará a experimentar el gozo, nos llevará a experimentar la paz y nos llevará a experimentar la vida en verdadera plenitud. O sea, completamente completa, como la podemos vivir en Cristo Jesús. Verdaderamente habrá satisfacción en lo que hagamos. Nosotros podemos terminar el día una vez que nos estamos disciplinando en el Señor y verdaderamente vamos a estar satisfechos. Tal vez estemos cansados, tal vez estemos agotados, tal vez estemos golpeados porque habrá oposición, pero habrá satisfacción en lo que hemos llevado a cabo porque ha sido en el nombre del Señor. Y tengo unos números aquí en cuanto a la palabra fiel que tú y yo debemos guardar y poner en práctica. Y estos números son alarmantes. En el 2024, la membresía en los gimnasios, especialmente en los primeros 3 meses del año,
del 2024, la membresía de los gimnasios fue un 77%. 77% de las personas en Estados Unidos obtuvieron una membresía en un gimnasio en el 2024. ¿Sí? En el 2021, que es la última estadística que hay, la membresía en las iglesias es de un 47%. Lo cual refleja el número que te di anteriormente en cuanto a la ficción, en cuanto a las fábulas, en cuanto a la información que está entrando por nuestros oídos a nuestro corazón o por nuestros ojos, que también va directo al corazón. La membresía en la iglesia, como en el 2018, estaba en los 70s. Y a 2021 ha bajado a un 47%. Ahora estos números tal vez no son exactos, pero nos dejan echar un vistazo a lo que se está llevando a cabo en nuestro medio, que también se llevó a cabo en la advertencia que Pablo le está dando a Timoteo, que atenta en contra de la iglesia, atenta en contra de los hermanos en la fe para no llevar a cabo el plan de Dios. Ahora tengo una pregunta. ¿El plan de Dios se llevará a cabo o no se llevará a cabo? El plan de Dios se va a llevar a cabo. Seamos tú parte de ello o no. El plan de Dios ya triunfó. Y lo que tenemos que tú y yo que hacer es decidir si nos vamos a disciplinar a ser parte de ello o simplemente vamos a soltar y ser parte del 77%. Ser parte de los que están leyendo esos 400 millones de libros que no tienen nada que ver con la realidad de la vida que debemos estar viviendo. Ahora, en cuanto a este 47%, tal vez es un poco más alto. El 2021 fue tiempo de pandemia y todos estábamos escondidos. Todos teníamos miedo. Tal vez es un poco más alto, pero aún así nos da a entender la urgencia que hay de que la iglesia del Señor Jesús despertemos y nos avivemos. Que nos disciplinemos para hacer lo que es necesario hacer. O sea, echar a andar el plan de Dios en mi vida. Echar a andar el plan de Dios en nuestra vida como un todo, o sea, como una iglesia. ¿Por qué? Porque para esto trabajamos y sufrimos. Podemos ver en la historia del cristianismo que para esto trabajaron y sufrieron los apóstoles. Pablo y Timoteo para esto trabajaron y sufrieron. ¿Para qué? Para engrandecer el reino de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para dar a conocer a aquel que puede librarnos de la muerte. No hay duda alguna que al pararnos por lo que Cristo Jesús representa, tú y yo vamos a tener oposición en todo tiempo. Y esto no importa en qué edad de la historia sea que se haga. Esto no importa tampoco la edad en que nosotros nos paremos por Cristo. En cualquier tiempo que nosotros nos paremos por Cristo, vamos a tener oposición. Vamos a tener problemas. Jesús fue bien claro en cuanto al costo de ser sus discípulos. En Mateo capítulo 16, 24 y 25 nos dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué tenemos que hacer? Tú y yo tenemos que aprender a perder la vida que tú y yo queremos vivir para poder hallar la vida que Cristo nos ha dado y comenzar a vivir esa vida para honra y gloria de Él. Esa vida es la que va a mostrar el testimonio de Jesús. Esa vida es la que va a agradar a nuestro Dios. Jesús fue bien claro.
en cuanto a ello, y podemos ver el testimonio de lo que Jesús está diciendo aquí en la vida de Pablo, podemos ver el testimonio en la vida de Timoteo, y ese debe ser el mismo testimonio que debe ser visto en ti y en mí. En Lucas capítulo 14, versículos 25 al 27, dice lo siguiente: grandes multitudes iban con él, o sea, con Jesús, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién es número uno? Dios. Y Dios no va a permitir que se le dé otro lugar. Dios ocupará el lugar número uno en la vida de todo aquel que cree. Si ponemos a alguien más antes de Él, no podemos ser sus discípulos. Fue bien claro. Palabra fiel es esta. Esta palabra que nos está siendo enseñada, esta palabra que está siendo puesta ante nuestros ojos, la cual nos llevará a la vida eterna, la cual nos llevará a una vida en gloria con Cristo Jesús. Ahora, como resultado, tú y yo tenemos que poner algunas cosas en prácticas, y quiero darte 3 puntos para que tú te lleves a casa y repases con la Escritura. Punto número 1. Disciplina personal requiere renovación mental. Disciplina personal requiere renovación mental. Si nuestra mente no es renovada por medio de la palabra de Dios, tú y yo jamás vamos a seguir a Jesucristo como necesitamos seguirle. Tú y yo tal vez podamos decir que seguimos a Jesucristo y sabemos algo de Jesucristo, vamos a la iglesia y participamos y en cierto punto hacemos ciertas cosas. Pero si nuestra mente no está siendo renovada, no vamos a seguir a Jesucristo como Él nos ha dicho que le sigamos en los versículos anteriores. La mente del ser humano en su estado natural no es de provecho alguno cuando se trata de la vida espiritual, cuando se trata de la vida en Cristo. La mente del ser humano natural. ¿Cuál es la mente del ser humano natural? La mente que no ha llegado al conocimiento de Cristo. Todos nosotros estábamos en la misma posición, pero cuando llegamos al conocimiento de Cristo, algo fue quitado de nuestros ojos, algo fue puesto en nuestros corazones para ver con unos ojos espirituales, para sentir con un corazón de carne y hueso, o más bien de carne, con un corazón que puede sentir y que puede amar, y eso es el Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 nos dice: pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas que tú y yo aprendemos de Dios, las cosas que Pablo le estaba dando a Timoteo aquí, por lo cual instruir al pueblo, habían de ser discernidas o entendidas espiritualmente. O sea que estas cosas no eran simplemente de sentarnos a leer y estudiar. Había que ponernos hay que ponernos a la disposición de Dios. Hay que mantenernos en oración, hay que mantenernos en compañerismo, edificando nuestras vidas los unos con los otros, pero con la palabra de Dios como fundamento, edificando nuestras vidas, porque el hombre natural, con la mente sin ser transformada, estas cosas para ese hombre son locura, porque no las puede entender. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 nos dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién ha cegado el entendimiento de estas personas?
El enemigo. El enemigo ha cegado el entendimiento de las personas. El enemigo estaba cegando nuestro entendimiento de tal manera que el evangelio era locura. Y para los que no creen, el evangelio sigue siendo locura. Sigue siendo algo que no cuadra con mi vida. Por consiguiente, en Cristo Jesús nuestras mentes son renovadas, son transformadas, son hechas nuevas. Nuestras mentes son hechas nuevas de tal manera que tú y yo podemos entender o comenzar a entender de qué se trata el evangelio. Y eso es lo que nos habla el libro de Romanos capítulo 12 en los primeros 3-4 versículos. Y las implicaciones de tener una mente transformada o de que nuestra mente esté siendo transformada simplemente es esto. Es realinear nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser a la voluntad de Dios. Asimilar. ¿Sabes qué quiere decir asimilar? Hacerte una idea de. Hacerte una idea, pero en este caso está hablando una idea de la vida real, o sea, de la vida en Cristo. Y esa asimilación viene por medio de lo que vamos aprendiendo en la palabra de Dios. Por medio de lo que aprendemos en la palabra de Dios, nosotros comenzamos a asimilar nuestra vida en Cristo y comenzamos a caminar en esa dirección. Y cuando comenzamos a caminar en esa dirección, nos damos cuenta que lo que habíamos nosotros visto en ello se está convirtiendo en realidad. Ahora hablamos la palabra de Dios. Ahora tú y yo compartimos la palabra de Dios. Ahora como que comenzamos a entender cuando tú y yo vamos a la iglesia, el loco que está hablándonos al frente. Los cantos como que comienzan a tener sentido. Yo me acuerdo que cuando de primero yo escuchaba los cantos de alabanzas para con mi Dios, me caía mal. Yo me acuerdo en la construcción ver entrado donde tenían el radio con alabanzas a todo volumen y los que estaban trabajando allí eran cristianos. Yo entraba a hacer mi trabajo, ya me tocaba medir las casas. Yo entraba a hacer mi trabajo y medía lo más rápido posible para salir de ahí. Porque me caía mal. Porque mi mente ni siquiera comenzaba a ser transformada. Pero eso cambió. Y cuando cambió, o sea, cuando Cristo me salvó, comencé a asimilar todas esas cosas. En este asunto de asimilar está hablando de acomodar. Acomodar. O sea que estamos realineando nuestras vidas a la voluntad de Dios, estamos asimilando, o sea que nosotros estamos viendo por dónde vamos a caminar y estamos pensando qué vamos a hacer. Y ya estamos acomodando mientras vamos. Estamos acomodando nuestras vidas. Estamos acomodando la santidad que comenzamos a entender. Estamos acomodando la justicia que comenzamos a ver en nosotros. Aunque sabemos que no es una justicia, o sea, de mi parte, como la que Jesucristo me ha dado para que yo viva. Pero es justicia, ¿por qué? Porque Dios dice que es justicia y la comienzo a acomodar. Y entre más la acomodo con la palabra de Dios, más bien llega a caber, más se acomoda y más se hace una realidad para mí. Tú y yo comenzamos a equilibrar nuestras vidas en Cristo Jesús de tal manera que ya no somos la misma persona. Ya no somos la misma persona que éramos anteriormente. Realinear nuestra vida a la vida en el Espíritu, la cual es una vida guiada por el Espíritu Santo de Dios, fortalecida y transformada, marcando una transición de la esclavitud del pecado a la libertad como hijos de Dios. Y eso es lo que tú y yo estamos haciendo. Es ahí la razón de la transformación de nuestra mente. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de echar esa disciplina a andar. Es ahí la razón del discipulado. Es ahí la razón de congregarnos vez tras vez. Es ahí la razón del compañerismo entre hermanos. Es ahí la razón de nosotros acercarnos a Dios día tras día.
para echar esa disciplina a andar. Es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad. Esto implica también comunión íntima con Cristo. Implica a nosotros la constancia en la oración. Implica también el estudio de la palabra de Dios y controlar los deseos carnales mediante la dependencia del poder divino para reflejar el fruto del Espíritu en acción, en nuestras acciones diarias. Tú y yo, eso es lo que estamos aprendiendo a hacer. ¿Cuántos de ustedes les gustan los tacos? Si les ofrecieran unos taquitos ahorita, ¿cuántos dijeran, sabes qué? Los tacos es muy temprano, me hacen mal? O un chocolatito, un pancito dulce. Yo creo que más de uno de nosotros quedaremos vencidos por la tentación. Y a eso es a lo que se refiere. Los deseos carnales en nosotros los tenemos ahí todo el tiempo, día y noche. Y en la disciplina personal, tú y yo tenemos que ver nuestra vida en Cristo y aprender a decir no, porque esto no me conviene para mi relación con Jesús. Esto no es bueno para mi relación con Dios. Tenemos que aprender a decir no. Pero si no tenemos un fundamento sobre el cual sostener nuestras vidas para decir no, tú y yo vamos a caer vez tras vez. Y ahí la razón por la cual necesitamos cuidar nuestras acciones y cuidar que nuestras vidas reflejen la vida de Cristo en nuestras acciones diarias. Romanos capítulo 8 nos da un vistazo de todas estas cosas. Sería bueno que lo estudiaras en casa, que lo leas en casa. Romanos capítulo 8 nos habla de la seguridad absoluta y la nueva vida del creyente en el Espíritu Santo, caracterizada por la ausencia de condenación. Que primeramente con eso es con lo que empieza, la ausencia de condenación, la adopción como hijos de Dios y la victoria sobre la carne y sobre la muerte, porque termina el capítulo 8 con decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y te da una gran lista de cosas que nosotros pensamos que nos pueden separar de Cristo: la muerte, espada, tribulación. Y no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Más bien termina diciéndonos que sobre todas estas cosas tú y yo somos más que victoriosos. Tenemos la victoria porque en Cristo Jesús estamos. Y esto nos ayuda a asimilar, nos ayuda a ver más de cerca mientras tú y yo crecemos espiritualmente y nos damos cuenta del deber que tenemos de acomodar nuestra mente y nuestra voluntad y emociones a la voluntad diaria de Dios. O sea, somos tú y yo quien tenemos esa responsabilidad. Nos damos cuenta de eso, que todo mi ser, todo lo que yo soy, se debe acomodar a la voluntad de Dios. Nadie va a ir a acomodarte a la voluntad de Dios. Esta relación que tú tienes con Dios es entre tú y Él. El pastor, los líderes y tus hermanos en la fe pueden sugerirte y te pueden invitar: hermano, hazte para acá, vamos a la iglesia, vamos a estudiar, vamos a orar. Pero nadie nos va a obligar, porque es responsabilidad de cada quien comenzar a asimilar estas cosas para alinearnos a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Para terminar este punto: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo debemos transformar nuestra mente? Por medio de la renovación de la palabra en su Espíritu Santo. Eso quiere decir que tú y yo tenemos que intimar con Dios por medio de su Espíritu Santo y dejar que su Espíritu Santo nos instruya en todo tiempo y en todo lugar. Lo cual nos lleva al segundo punto. Disciplina personal requiere acciones concretas. Tú y yo no podemos estar jugando
a la iglesia. Tú y yo no podemos estar jugando al cristiano. Tú y yo no podemos estar diciendo, ¿sabes qué? Hoy sí voy a ser cristiano. Y se presenta el día de mañana, ¿sabes qué? Hoy va a estar buena la fiesta, hoy no voy a ser cristiano. No podemos estar jugando a eso. Tú y yo tenemos que tomar decisiones concretas, lo que va a poner un fundamento sólido en el cual podemos estar parados para seguir edificando nuestras vidas. Primera y segunda de Timoteo, al igual que Tito, son consideradas epístolas, o sea, cartas pastorales, las cuales llevan instrucción en cuanto al vivir del cristiano y advertencias contra las falsas doctrinas que en esos tiempos se estaban llevando a cabo y amenazaban a la iglesia. La era apostólica estaba por terminar. O sea que los apóstoles ya eran personas como tú y como yo y iban a morir. Que es lo mismo que estamos viendo en cada generación. Y tú y yo podemos ver a nuestro derredor y nos podemos dar cuenta de que la generación que está creciendo después de nosotros tiene serios problemas. Pero ¿sabes quién tiene la responsabilidad de instruirles y advertirles? Nosotros. Así como Pablo estaba advirtiéndole a Timoteo, y seguro Timoteo le advirtió a la generación que seguía. Tú y yo es preciso que sigamos la misma advertencia. Las falsas doctrinas y la apostasía y todas estas cosas que amenazan la vida del cristiano, o sea, la iglesia, siguen ahí. Porque Satanás sigue cegando, porque Satanás sigue engañando. Y tú y yo tenemos que buscar la manera de no ser engañados. Y la manera de no ser engañados es dejar que Dios vaya transformando nuestra mente, vaya renovando nuestra mente por medio de la Escritura, lo cual nos lleva a tomar acciones concretas, o sea, sólidas en cuanto a nuestra vida en el Espíritu. La era apostólica estaba por terminar y era necesario enfatizar la importancia de las enseñanzas, de la enseñanza autorizada sobre la fe y el orden. Nuevamente, sigue siendo lo mismo hoy en día. Esto llevaría al creyente a tomar acciones concretas en cuanto a su fe. Recordemos los números de estadística. Como que en los últimos años nos hemos retractado de la decisión que una vez habíamos hecho. Muchas personas que profesaban ser cristianas, que profesaban ser seguidoras de Cristo Jesús, ya no lo son. Muchas personas que profesaban ser de cierta denominación, se han retractado y ahora dicen, ahora soy de esta otra. ¿La religión nos llevará al cielo? No. Lo que nos va a llevar al cielo es una relación íntima y personal verdadera con Cristo Jesús. Y tú y yo, esa decisión es la que necesitamos llegar a hacer. En los versículos 11 al 16 del capítulo 4 de Timoteo, quiero que vayamos ahí, por favor. Bueno, yo no estaba ahí, ustedes yo creo que sí. En los versículos 11 al 16 nos dice lo siguiente: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿quién tú eres en Cristo? Y tenemos que ver a Timoteo en esa cultura.
Y si lo tomamos y si lo traemos al día actual, no hay mucha diferencia. Porque seguimos pensando de la misma manera. Pablo le está diciendo a Timoteo que nadie tome en poco tu juventud. ¿Sí? Una vez le estaba testificando a un señor, ya grande de edad, y le estaba hablando la palabra de Dios directamente. Me hizo una pregunta y yo le contesté bíblicamente. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Este me va a enseñar. ¿Sabes por qué me contestó así? Porque yo soy más joven que él. Y este era el problema de Timoteo. Timoteo estaba instruyendo, dando fundamento a la iglesia para que no fuera conmovida por vientos de doctrina que vienen y van. Y por eso le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Enfócate en estas cosas, ejercítate para la piedad, o sea, para hacer el trabajo que Dios quiere que tú hagas. Que las personas cuando te miran a ti enseñar no estén viendo un inexperto, no estén viendo un muchachito, que estén viendo la sabiduría que está saliendo del Espíritu Santo que mora en ti. Y para eso tú y yo tenemos que disciplinarnos. Para eso tú y yo tenemos que tomar decisiones concretas. Para tomar decisiones concretas, tú y yo vamos a tener que dejar que Dios vaya transformando nuestra mente. Para dejarnos madurar en el Espíritu Santo. Y la misma pregunta te hago yo a ti. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? Tú que dices ser salvo, tú que dices tener la salvación en Cristo Jesús. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? Esa pregunta debemos hacérnosla. Porque muchos decimos simplemente ser seguidores de Jesús, pero no hacemos y no vamos. Y esto debe de ser una decisión concreta. Porque debemos enseñar y debemos mandar, o sea, en cuanto a la enseñanza. Y debemos ser ejemplo en todo tiempo y en todo lugar, así como nos dice Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8. También debemos preguntarnos cuál debe ser mi comportamiento y mi proceder entre todo esto. O sea que Pablo le está diciendo a Timoteo, mantén la pureza. Ocúpate en el ministerio. Mantén la pureza, o sea, en cuanto a la santidad, en cuanto a la justicia, en cuanto a guardar la palabra que has aprendido, que te fue enseñada. Ocúpate en el ministerio. ¿Para qué es el ministerio? El ministerio es para ministrarnos los unos a los otros y así poder llegar a la madurez espiritual. Lo cual quiere decir que yo tengo que aprender en la sabiduría del Espíritu Santo y en su poder a invertir mi vida en ti. No simplemente invertir mi vida, sino que en la sabiduría y en el poder del Espíritu Santo aprender a invertir mi vida en ti. ¿Y tú? Igual. Porque también eres un ministro de Jesucristo. De la misma manera tienes que aprender a invertir tu vida en la vida de los demás, en la vida de quien tienes a la par. ¿Y dónde comienza toda esta inversión? ¿Alguien me puede decir? ¿Dónde vives? Comienza en casa. Comienza en casa. Conmigo mismo. Con mí mismo. Mi mujer debe de ver que yo estoy tratando de poner estas cosas en práctica. Mi mujer debe de ver que yo estoy peleando con mi propia carne para poner estas cosas en práctica. Y yo, como su esposo, debo de ver que ella está peleando por poner estas cosas en práctica. Porque juntos somos ministros de Jesucristo.
Debemos ocuparnos en el ministerio que tenemos. A la misma vez, ¿a qué me dedico? ¿A qué debo dedicarme? ¿En qué debo de invertir todo mi tiempo? Servir a Dios por medio de servir a los demás. Tú y yo debemos estar sirviendo. Y mira, lo que yo te estoy diciendo no son cosas que no hayamos escuchado. También no son cosas que tú y yo no vayamos a leer de parte de Pablo para otros ministros, para otras personas a quienes él les escribió. Y tal vez las podemos encontrar aún en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Pablo cita muchas veces a los profetas cuando está mandando estas cartas a las iglesias de su tiempo. Dios es el mismo ayer, hoy y seguirá siendo el mismo por toda la eternidad. ¿Qué tú crees que hagamos por toda la eternidad cuando lleguemos al cielo? Tú y yo vamos a seguir alabando. ¿Qué estamos haciendo aquí hoy? Alabando el nombre de nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo por la eternidad. Y debemos encontrar gozo en ello. Tú y yo vamos a servir a Dios por medio de servir a los demás, lo cual quiere decir que tú y yo necesitamos perseverar y guardar nuestro testimonio. Porque cuando tú y yo comenzamos a servir a nuestros hermanos en la fe o comenzamos a servir a nuestros vecinos, eso rápido se acaba. Eso rápido se puede acabar. Con una palabra que nos digan, con un comentario que llegue a nuestros oídos, eso rápido se puede acabar. Y tú y yo sabemos mejor y necesitamos perseverar. Tú y yo sabemos mejor, necesitamos guardar nuestro testimonio. O sea, hablar cuando necesitamos hablar y callar cuando necesitamos callar. Y cuando hablemos que es necesario hablar lo que está conforme a la voluntad de Dios y no lo que está conforme a nuestro querer, a nuestro deseo. Tú y yo necesitamos tomar acciones concretas. Estas acciones nos llevarán a estabilizar nuestro caminar con Cristo. Nos ayudará a ver la realidad de la vida espiritual y sus frutos, lo cual nos animará a luchar en contra de las fuerzas del mal diariamente. Punto número 3. Disciplina personal requiere entrenamiento constante. El entrenamiento constante es una necesidad. ¿De qué hablamos semana tras semana? O sea, en las enseñanzas de Jesús, en este asunto del reino de los cielos, ¿cuál es el punto principal? Cuando tú y yo venimos o vamos el miércoles al centro de acción, ¿de qué vamos a estar hablando? Cuando tú y yo venimos aquí el viernes y compartimos un poco la palabra de Dios, ¿cuál es el punto principal de estar hablando de estas enseñanzas? Y el punto principal es lo mismo. El resultado que debe tener toda esa enseñanza que damos día tras día o semana tras semana es la salvación en Cristo Jesús. Tú y yo podemos tener 20, 30 años, 40 años de ser salvos, ser miembros de la iglesia y ser fieles semana tras semana. ¿Y sabes qué es lo que vamos a oír? Que las personas necesitan ser salvas. Que el pecador necesita llegar en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo para que pueda obtener la salvación. Esto va a ser todo el tiempo. ¿Sabes desde cuándo está siendo predicado? Desde Génesis capítulo 3. Desde Génesis capítulo 3. Y sigue, y sigue, y sigue. Ahora, ¿es importante? La Biblia nos dice que es importante. Tú y yo necesitamos tener entrenamiento constante en este asunto de ser hijos de Dios, de guardar nuestras vidas para con Él. El entrenamiento constante ayuda en el desarrollo del músculo, el músculo espiritual que nos esforzará
en la piedad. O sea, en los asuntos de Dios, en nuestra cercanía con Dios, en hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. Si fuéramos al gimnasio, ¿cuántos estamos inscritos en un gimnasio? Si tú y yo nos pusiéramos a levantar pesas y dijéramos, mira, la meta es de levantar 300 libras. ¿Cuántos pudiéramos levantar 300 libras? No a la fuerza, sino como atletas. Porque si tú y yo nos proponemos, estas 300 libras van a ser movidas. Pero estamos hablando aquí de ejercitarte. Y de ejercitarte, hablando de ejercitarte, no estamos hablando de, ok, simplemente las voy a levantar y las voy a dejar caer. Ejercitarte quiere decir que tú vas a tomar un paso y tú vas a hacer cierto tiempo porque te estás ejercitando para ser mejor, para hacer músculo, para tener mejor condición, sea lo que sea. Ok, esto es lo mismo. El entrenamiento constante en la palabra de Dios, en la piedad, en el compañerismo, en el estudio en todas estas cosas nos va a dar el músculo necesario, el músculo espiritual necesario para nosotros desarrollar lo que Dios nos ha dado en el ministerio que nos haya dado. Si tú y yo vamos a ser predicadores, bueno, el ejercicio nos va a ayudar a ser mejores predicadores. Si tú y yo vamos a ser evangelistas, bueno, el ejercicio nos va a ayudar a pintar un cuadro como evangelistas para que las personas puedan llegar a Cristo Jesús. Sea lo que sea el ministerio, necesitamos ejercitarnos en eso. El entrenamiento constante nos va a ayudar a hacer tal cosa. El entrenador, ¿quién es el entrenador? ¿Quién vive dentro de ti? El Espíritu Santo. Y cuando estamos hablando del Espíritu Santo que habita dentro de mí, sabemos que estamos hablando de Dios. Sabemos que estamos hablando de Jesús. Dios nos llama, Jesús nos salva y el Espíritu nos guía. Sabemos que el Espíritu de Dios en la persona es su presencia, o sea, la presencia de Dios en la persona, guiándole por la vida, llevándole de victoria en victoria, tratando de hacer las decisiones correctas para que el nombre de Jesús sea levantado en alto. Y tú y yo necesitamos ejercitarnos en eso, entrenarnos en eso. Porque ¿qué es lo que la carne quiere hacer? Nada, es lo más fácil. Lo más fácil de hacer es lo que la carne quiere hacer. Y tú y yo necesitamos ejercicio para eso. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros, quien renueva nuestra mente y nos guía a hacer decisiones concretas que traerá bendición a nuestras vidas. ¿Quién quiere bendición? Todos queremos bendición. Si no hay esfuerzo de nuestra parte, no habrá bendición. Anoche me tocó predicar en un evento y hablé de esto, de Efesios capítulo 1 versículo 3, que Dios nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Sí? Pero tú y yo tenemos que ir por esa bendición. La bendición ahí está, pero tenemos que esforzarnos por ir tras ella. Y aquí es donde entra el entrenamiento constante. ¿Queremos ser bendecidos? Necesitamos tener constancia en el entrenamiento para con nuestro Dios. Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sabes qué quiere decir escudriñar? ¿Cuántos de ustedes han leído de la era del oro, cuando aquí en Estados Unidos hubo un tiempo donde todo el mundo iba a buscar oro acá para el oeste? Muchas de las personas que vivían en el lado oeste, o sea, acá por las Carolinas, acá por Georgia y todos estos lugares, Rhode Island, cuando fue el tiempo de que todo el mundo estaba buscando oro en el lado oeste, muchas personas se movieron totalmente al otro lado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había oro que buscar.
Y estas personas llegaron del este de los Estados Unidos al oeste de los Estados Unidos buscando oro. ¿Cómo crees que llegaron? ¿Cómo crees que llegaron buscando ese oro? Así como cuando nosotros estamos buscando nuestros zapatos en el closet. Cuando estamos buscando la ropa que ponernos hoy en la mañana que tuvimos que venir a la iglesia. No. Estas personas llegaron con unos ojos detallistas. Con unos ojos que querían ver ese oro y estos tipos llegaron haciendo todas las cosas a un lado. En donde mejor ellos podían pensar, se detenían y minuciosamente ellos buscaban, escarbando, viendo cada grano de tierra que estaban sacando para ver si había trazas de oro entre esa tierra que estaban ellos revisando. Y eso es lo que nos da a entender cuando dice escudriñad. Tú y yo debemos estar detalladamente buscando en las Escrituras las bendiciones que Dios tiene para ti y para mí. Letra tras letra. Porque Dios tiene algo para ti y para mí. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Quién quiere vida eterna? Todos queremos vida eterna. Aún el que no cree quiere vida eterna. Y ahí la razón de la disciplina. Y las Escrituras son las que dan testimonio de Jesús. Las Escrituras son las que dan testimonio de Dios. Tú vas a encontrar el nombre de Dios y tú vas a encontrar testimonio en muchos otros libros que no es la Biblia. Pero he ahí la razón por la cual este libro no cambia y no ha cambiado. Este libro han tratado de destruirlo, han tratado de deshacerse de él de una manera y de otra, y aún sigue aquí. Y si se pudieran deshacer de este libro, ¿dónde lo guardamos? Aquí. Mente, voluntad y emociones. He ahí la razón por la cual nos manda a escudriñar. Porque cuando tú y yo escudriñamos, esas cosas se van a quedar en nuestra mente. Esas cosas se van a quedar en nuestro corazón. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15 nos dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a Timoteo: hey, fíjate lo que tú aprendiste, fíjate lo que estás poniendo en práctica, guárdalo, sé constante en ello, permite que esa escritura que te llevó a la salvación te siga cambiando día tras día. Practícala, síguela escudriñando, porque eso hará toda la diferencia en tu vida. Y como nos dice en el 4, todos los que te rodean. A todos los que te rodean. Y viene siendo lo mismo para ti y para mí. Hay veces que nosotros, o va a haber veces que nosotros estemos en casa y tal vez tú o yo seamos los únicos que estamos haciendo las cosas. O tal vez la otra persona sea la única que está haciendo las cosas. Y parece que no está teniendo efecto alguno en nadie más. Gracias a Dios que su palabra es fiel. Gracias a Dios. Y tarde o temprano tendrá el efecto que necesita tener. Porque su palabra nunca regresa vacía. En conclusión, en la iglesia, tú y yo obtendremos, número 1, entrenamiento intelectual de carácter y conducta. Y cuando está hablando de intelectual, está hablando de sabiduría de Dios. No está hablando de sabiduría humana. Está hablando de sabiduría de Dios. Está hablando de autoridad de Dios en cuanto a nuestro carácter y en cuanto a nuestra conducta. Número 2, en la iglesia tú y yo vamos a obtener
la guía del Espíritu Santo que necesitamos para tener victoria en nuestras vidas día tras día. Cuando tú y yo aprendemos a ser sensibles al Espíritu Santo, porque nos estamos disciplinando, nos vamos a dar cuenta que nuestras vidas realmente se gozan en lo que hacen. Y por más difícil que sean las cosas, hay paz. Hay paz que tú y yo podemos experimentar. Y número 3, en la iglesia obtendremos el aprendizaje para vivir en santidad y obediencia a Dios. En la iglesia es donde comienzan todas las cosas. En la iglesia es donde tú y yo aprendemos a vivir de nuevo. La semana pasada yo les dije, creo que fue la semana pasada, que yo llegué a Jesucristo a los 30 años. A los 30 años yo aprendí a vivir de nuevo y sigo aprendiendo. De tal manera que sigo haciendo decisiones concretas en mi vida para acercarme más a Dios, para acercarme más a ti. Aprendemos a vivir en santidad y obediencia. Y esto es lo que vamos a seguir aprendiendo mientras vivamos sobre la faz de esta tierra, hasta que Jesucristo venga. Disciplina personal es necesaria. Nosotros la obtenemos en la iglesia. Nosotros la obtenemos por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero es responsabilidad de cada quien hacerla nuestra, hacerla tuya. Y que sea una práctica diaria en tu vida. ¿Cómo comienza esta disciplina personal? Comienza con tú confesando tus pecados a Cristo Jesús y aceptándole como tu Salvador, rindiéndote a sus pies en arrepentimiento y fe, pidiéndole que Él sea tu Salvador, que Él sea tu guía espiritual. Comienza con esa decisión concreta. Y de ahí para adelante, tú lo comenzarás a ver porque tendrás ojos espirituales, tendrás oídos espirituales, tendrás un sentir espiritual, porque Dios eso es lo que pone en cada quien que llega al conocimiento de Él, a cada quien que cree. Pongámonos de pie y no te vayas de aquí sin decidir. Si morimos sin Cristo, vamos a ir a donde no queremos ir. Así es que si tienes una decisión que hacer, hazla hoy, que mañana no es una garantía. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos honra y gloria y te pedimos perdón, mi Señor, porque al estar repasando esta escritura, al estar repasando este mensaje, nos damos cuenta que estamos cortos, que fallamos. Pero tú en tu infinita misericordia has provisto un medio por el cual podemos llegar a ti, por el cual podemos obtener justicia, por el cual podemos obtener salvación. Y esto es en Cristo Jesús. Ayúdanos a ver ese camino, Señor. Ayúdanos a hacer esa decisión. Sabemos que tú te agradas de Cristo Jesús y nosotros como tus hijos queremos agradarte. Y para eso necesitamos estar en Cristo. Necesitamos vivir en Cristo, caminar en Cristo. Ayúdanos a salir de aquí, mi Señor, con gozo y alegría, aplicando y llevando a término las cosas que hoy hemos escuchado y aprendido. Te pedimos bendición por el compañerismo, te pedimos bendición por los alimentos que se van a servir. Y gracias porque Chuy está cumpliendo un año más de vida, Señor. Bendice su vida, bendice su familia. Y gracias, mi Señor, por lo que en Centro de Vida tú estás haciendo. Te pedimos que tú seas con cada quien que no tuvo la oportunidad de llegar con nosotros hoy. Que en su respectivo lugar tú les ministres, tú les toques, tú les ayudes a hacer esa decisión que necesitan hacer, mi Señor, para acercarse más a ti o para acercarse en su totalidad para contigo.
Gracias. Despídenos en paz de este lugar y ayúdanos a ministrarnos los unos para con los otros. En Cristo Jesús. Amén.